buenas tardes, muy bienvenidos. Aquí estamos, le damos la bienvenida a los oyentes de Es Radio, por supuesto, pero también a nuestros espectadores en el canal 125 de Movistar. Hoy, como les he venido advirtiendo en las promociones a lo largo de la programación de toda esta semana, hoy vamos a desgranar los presupuestos generales del Estado, que obviamente van acompañados de un cuadro macroeconómico, es decir, cuánto va a crecer la economía, cuánto va a crecer el empleo, qué pasa con los precios, en fin, datos que avalan después, pues, que los gastos van a ser X y los ingresos también. ¿Y qué es lo que pasa con estos presupuestos de 2018 que el martes pasado aprobó el Gobierno? Pues que no sabemos si se van a poder poner en marcha. Eso ya lo iremos viendo según vayan pasando los días, porque bueno, ahora pues tiene que ir al trámite parlamentario y veremos si el PNV por fin consigue Montoro doblarles el brazo o no. En todo caso, bueno, son las cuentas que ha presentado el Gobierno, son sin duda unas cuentas de la alegría de la huerta, se ve que Montoro pues va a tener muchos ingresos extras y ha decidido que estos presupuestos, que son muy expansivos, hacía años que no veíamos unos presupuestos así, aparte de ser, como los ha definido él, los presupuestos de los funcionarios, de los pensionistas, de los trabajadores, del susum corda de todo el mundo, son para seguir con el relato son para transferir a la sociedad los esfuerzos que se han hecho en estos años de crisis y sobre todo repartir el crecimiento. Bueno, pues con la ayuda del profesor Raga y de Luis Fernando Quintero, muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Vamos en unos segunditos a desgranar todo esto, que hay mucha tela que cortar. Economía para todos con Carmen Tomás. Economía para todos con Carmen Tomás. Y para ya entrar en materia, pues mejor que lo he dicho yo, lo va a decir el propio Montoro. Así calificó el martes, en la reunión posterior al Consejo de Ministros, cuando presentó el Gobierno estas cuentas, la definición que hizo el propio Montoro de sus presupuestos. Estos son los presupuestos, insisto y resumo, de los funcionarios, de los pensionistas, también de los trabajadores de rentas medias y rentas medias bajas, y son los presupuestos de nuestras administraciones que debemos tener el compromiso de, a través de nuestras políticas públicas, hacer llegar los beneficios del crecimiento económico. Bueno, y de a los que les guste el cine, y a los que quieran una beca, en fin, vamos, que la carta, esto es que no estamos en Navidad, pero casi, ¿no? Suponemos que las cuentas, que se van a recaudar los ingresos que esperan, porque claro, estos son varios miles de millones de euros. Bueno, para ir por partes, ¿qué le ha parecido al profesor Raga esta definición de los presupuestos? Hombre, yo hubiera preferido que hubiera una definición muchísimo más corta, es decir, son los presupuestos de los españoles. Punto. Creía que ibas a decir para ganar las elecciones. Esa era la que iba a apuntar yo. Eso ya es cuestión de ellos. No sea que sea para eso, pero que después tampoco sea eso. Tú no política, tú economía, ¿no? Por eso. Entonces, hombre, yo hubiera preferido que fuera los presupuestos de los españoles, porque claro, dice, de funcionarios, de pensionistas, de trabajadores, de familias. Y si uno, como uno se atreve a decir, y los que somos pichi, o sea, que ni funcionarios, ni pensionistas, ni trabajadores, ni amas de casa, ni familia, ¿esos qué? Son los presupuestos de los españoles. Bueno, ha dejado a pocos colectivos fuera, ¿eh? Ya, haciendo un repaso... Pues es que eso es lo que no puede ser. Bueno, espera, la clase media alta, que en buena parte, por no decir en la gran parte, es la que sostiene el sistema de bienestar en nuestro país, a eso no les toca. Eso por ejemplo, siendo los paganines. a que no han nombrado a los capitalistas. Ah, no, eso no. No, pero la retribución del capital, el día que no haya retribución al capital, el capital se fugará a otro sitio. Es que yo comprendo que no se consiguen votos diciendo y de los capitalistas. Fíjate, además, hay un dato con esto que dice el profesor que es paradigmático. Si uno ve cuáles han sido los datos de recaudación, que ha mejorado mucho la recaudación en España, sobre todo por IRPF, por IVA,
Pero ojo a sociedades. El impuesto lo sube el impuesto de sociedades y no sube la recaudación del impuesto de sociedades. Claro. Ahí estamos teniendo un problema y es una de las vías por las que pues se podría decir, oye, acuérdate de la gente, insisto, que está sosteniendo el sistema y que te está permitiendo gastarte los 210.000 millones. Peras al olmo. Vamos a ver, en mayo del año que viene hay unas elecciones. Nada Claro. menos que autonómicas, municipales y europeas. Y ahí el PP se la juega, porque las últimas encuestas, pues ya sabemos que, aunque Ciudadanos suele salir guapo en las encuestas y luego no es para tanto, pero quién sabe, Cada día sale más guapo, a lo sí. mejor esta vez resulta que la gente realmente, pues bueno, quiere otras opciones. Entonces, estos presupuestos son para lo que son. Es verdad que la economía sigue creciendo a un ritmo del 3%, que este año, luego lo veremos, incluso hasta se han podido quedar también cortos en esta nueva revisión del PIB. Pero claro, son funcionarios, 3 millones, pensionistas, 9 millones. ¿Cuántos trabajadores ganan menos de 18.000 euros? ¿Cuántos millones llevas ahí, Carmen? Por eso te digo. ¿Y qué son esos? ¿Pasivos o activos? Pero millones, pero votantes, pasivos ya, votantes, activamente votantes, porque además la gente mayor vota, los funcionarios habrá de todo, porque hay de todo, obviamente. Cantillón le llamaba personal disponible. Personal disponible, claro. Oye, ¿Qué hay no que está hacer mal este eso. domingo? A Él votar. dividía las clases productivas, las paradas y los disponibles. Claro, para todo. ¿Qué hay que hacer? Donde estaban los funcionarios. Si hay que ir de huelga, se va. Si hay que ir a votar, se va. Claro, Que sí, tienen mucho que sí. tiempo libre, por eso van a los bancos y no les gusta porque van un rato al banco, van a farmacias. Tienen tiempo disponible. al Hay médico. que decir al que médico. no todos hacen esas cosas los funcionarios, pero bueno, efectivamente... No, que estamos metiendo estoy también contigo, a pensionistas. No, yo hablaba sobre todo de los pensionistas que tienen mucho tiempo libre y por eso van pues a los bancos, a las farmacias, a los parques, pero van también, hay que ir a votar, se vota, hay que ir a manifestar, se manifiesta, porque no tienen otra cosa, Eso está es salir para entretenerse. Bueno, esa es una primera definición de No, la a mí me cuestión. parece bien. Vamos, yo he dicho que se hubiera resuelto más fácilmente diciendo de los Ya. españoles, Porque a vosotros nadie esto- queda excluido. ¿eh? Ya, porque a vosotros esto de hacer como ya dar por buenísimo, ¿no? El que hasta ahora no se ha hecho nada para repartir el crecimiento, es decir, que todo lo que la economía ha crecido hasta ahora, de todas los últimos años, las ventas de casa, las ventas de coche, no sé, eso lo han debido de comprar querubines o qué sé yo qué, no la gente. La Rusos. gente no ha comprado casas, ni ha Vamos a comprado ver. coches, ni le ha ido mejor, ni ha consumido, ni nada. La distribución de todo lo que de todo lo que se hace en un país, la hace el mercado. Después hasta lo que puede hacer el Estado es la redistribución. Es decir, no estoy de acuerdo con la distribución que hace el mercado, voy a corregirla de alguna forma mediante unas medidas que en algunos casos consiguen lo que pretenden, en muy pocos casos, porque como mejor llega la renta a las rentas bajas, como mejor incrementan las rentas bajas, es incrementando el Producto Interior Bruto, que el mercado ya se encarga de que eso le llegue a la renta baja. Entonces, pensar que lo importante es la redistribución se puede hacer, pero son pequeños puntitos, el magro del jamón no está en la redistribución, está en la distribución que hace el mercado según la participación de los factores productivos. Bueno, pues Exacto. Luis Fernando, vamos a ir por los repartos y ya te cedo a ti. El primer reparto, lo explicaba así, era para los pensionistas. El número de beneficiarios se acerca a 6 millones de pensionistas, que es adicional al millón anterior beneficiados por la bajada del IRPF, y son las pensiones mínimas, pensiones no contributivas, pensiones sin derechos a complementos a mínimos y pensiones de viudedad. Bueno, este es el primer colectivo que obviamente se ha querido favorecer y que además se ha favorecido más incluso de lo que previamente se nos había anunciado y hasta por el propio Rivera, que se adelantó hasta incluso al gobierno y avanzó un 2%. Bueno, al final ha sido más.
Ha sido más. La verdad que, oye, yo creo que es una buena noticia para aquellos colectivos que se van a beneficiar, puesto que al final las subidas incluso van a ser por encima del IPC en muchos casos, lo cual es positivo. No, Pero, y del 3%. sí, no, por eso te digo que del 3%, pero aquí hay varios factores. Uno, lo señalaba Domingo Soriano esta semana en uno de los análisis que hacía en Libertad Digital, que es que empieza a poner en compromiso la contributividad del sistema de pensiones, es decir, que favorece más a las no contributivas, a aquellas que se cobran sin la necesidad de haber devengado el derecho a cobrarla haciendo aportaciones durante su periodo de actividad y de, valga la redundancia, contributividad al sistema. Eso por un lado. Que no tenían que estar ahí. Y por otro, efectivamente, que Porque al final sí lo que estás haciendo es que eso sí que es un reparto solidario de, oiga, usted no ha contribuido, no ha podido, por las razones que sean, bueno, pues no se preocupe, que le vamos a dar algo de dinero para que por lo menos... Pero que no le llamen pensión. Claro. Y que no se cargue al Sí, capítulo pensión. Exacto, ¿por qué? Pues porque al final estos aumentos, el problema de las pensiones no es que haya un ente malvado en el gobierno que quiera quitarles el dinero a la gente que honradamente durante años, digamos, que ha ganado el derecho a cobrarlo. El problema que tiene el sistema es que es un sistema fallido, lo hemos explicado aquí muchísimas veces. Que en esta ocasión se va a hacer ese esfuerzo porque nos encontramos a la vuelta de unas elecciones y porque la izquierda ha conseguido sacar a los pensionistas a las calles montando mucho ruido, pues está bien porque esta gente se va a beneficiar. Pero tenemos otro efecto perverso, que de algún sitio hay que sacarlo y se va a sacar vía presupuestos, lo que significa vía impuestos. Entonces ya empezamos a abrir una espita para pagar las pensiones que no debería ser la correcta. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que una de las digamos de los factores que hace positiva esta medida es que en el conjunto de los presupuestos que se aprueban, que se han aprobado el otro día y que todavía falta que pasen el trámite parlamentario, bueno, ver qué queda de lo que se aprobó esta semana en Moncloa, claro, yo creo que aquí lo importante está en ver si el sistema, la economía española va a ser capaz de soportar este incremento del gasto público. Pues son unos presupuestos eminentemente expansivos en el gasto público. Yo creo que las condiciones de la economía española van a permitir absorber estos presupuestos tan expansivos, pero entramos en una dinámica en la que como nos tiremos otros 3 años con presupuestos de este corte, llegaremos otra vez de nuevo a los problemas con el déficit o a problemas adicionales que, dado el nivel de endeudamiento que tiene nuestra economía, que es el único punto negativo a priori del que se puede hablar si analizamos luego el cuadro macro, yo creo que puede ser muy débil. Entonces, bueno, pero hay que ir viendo un poco... Ya, yo creo que lo fía Montoro, el gobierno lo ha fiado todo al incremento de los ingresos por el crecimiento de la economía, sí. Que incluso además, como os he dicho antes, y luego lo veremos más detalladamente, al final ha subido 4 décimas la previsión, pero aún se queda en el 2,7, lejos del 3, bueno, todavía lejos del 3%, que prevén ya algunos, ya lo comentábamos el otro día, que la propia Ana Botín en la Junta de Accionistas, debe ser que sus asesores le dijeron, bueno, esto va como un tiro y puedes decir perfectamente que lo más seguro es que este año la economía española vuelva a crecer un 3%, o sea que yo creo que lo están fiando todo a ingresos, porque el año que viene, ahí está el objetivo de déficit de Bruselas, y el año que viene sí que tiene que salir del proceso de déficit excesivo. Entonces... Hay que verlo. De todas maneras, hoy, también para centrar un poco el tema de las pensiones, para todos aquellos que estén ahora diciendo, oye, ¿y a mí qué me va a tocar de estas subidas? ¿Qué es lo que no me va a tocar? Bueno, primero, insisto, hay que ver cómo se materializa esto finalmente y cuáles son los plazos para la puesta en marcha. Pero básicamente todo aquel pensionista que cobre, corregidme si me equivoco, más de 1.250 o 1.250 euros al mes, este va a tener una subida del 0,25. Todos los que estén por debajo van a tener subidas del 1%, del 2% o del 3%, dependiendo si son las mínimas, las no contributivas o las de viudedad, que son un 2%. Entonces, bueno, pues si usted cobra 1.250 euros al mes, que sepa que su subida va a ser del 0,25. Y todos los de por debajo van a estar con subidas un poco mayores. Es, digamos, lo que ha querido hacer para englobar a más gente en el... Es que llamándole a eso pensión, yo con 1.250 euros le diría, hombre, eso se avisa y habría cotizado menos y usted me daría el complemento y acabaría cobrando lo que estoy cobrando, pero habiendo cotizado. Es que hay que andarse con cuidado. O sea, cualquier medida puede tener efectos incentivadores o desincentivadores. En el momento en que, sobre todo, a mí lo que más me molesta es lo que es, digamos, la configuración jurídica de lo que se hace.
si a eso le llamamos pensión, mal. Mal, porque pensión es una relación entre una cotización y un tiempo y un derecho a percibir la pensión correspondiente. Entonces, yo estoy muy de acuerdo que a las personas que no llegan a ese nivel de una subsistencia digna, pues hay que ayudarles. Pero a eso llámale usted gestión social, llámele ayuda. Los cristianos le llamábamos caridad. Pero esto la izquierda caridad. No quiere ni oír hablar de la caridad. Cuando hablamos de caridad, la izquierda le llama renta básica. Borra caridad y pone derecho. Es el derecho que tiene uno a percibir eso. Cuidado, porque es que entonces estamos rompiendo el tiesto. Ya no sabemos qué tenemos dentro, qué tenemos fuera y quién va a financiar lo de dentro o lo de fuera. Y repito, para que no se diga que Pepe Raga es un energúmeno que se quiere comer a los pobres, ¿no? Hay que ayudarles, pero no le llamen pensión. Llámenle asistencia, llámenle como quieran llamarle. Luego ves las manifestaciones de estos días que hemos visto de los pensionistas en la calle y claro, te das cuenta de que no saben ni cómo es el sistema público de pensiones. O sea, ellos les han dicho, tú reclama más y punto. Tú levanta el puño, claro, y entonces levanta el puño y reclama, les oías grita. A todos, les oías a muchos, a los que les ponían los canutos diciendo, es que yo he cotizado X años y yo, ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? Entonces, cuando dices eso, es que no sabes cómo es el reparto. Sí, no sabes cómo funciona esto. O sea, está claro que no se ha explicado bien o la gente no lo quiere entender. ¿Sabes lo más triste de esto, Carmen? Que hay mucha gente a la que le interesa que eso siga siendo así. Claro. ¿Por qué? Pues porque efectos como el efecto perverso del sistema de pensiones con las últimas reformas, que aunque vaya subiendo el nivel de la pensión media, al final en realidad lo que estás haciendo es bajar la relación que cobras con respecto al último sueldo cobrado. Hace 10 años una pensión era prácticamente el 90% del último sueldo cobrado. En el 2010, en 2008 es el 80%, es decir, ha bajado 10 puntos en menos de 10 años esto. Si hacemos caso a Soriano acabará siendo el 50. Claro, y el 40. Sí, efectivamente. Y eso si coges los ejemplos de los de límite de la pensión máxima, ahí te va a salir peor todavía. Claro. Porque el que está en la pensión máxima seguramente tenía un salario que se ha visto reducido en la pensión a un 30 o 35%. Sí. Y esto es muy triste, la gente no lo conoce, no lo sabe y es muy difícil ser crítico y empujar a hacer una reclamación social grande, que yo creo que sería muy positivo para que nuestros políticos se sentaran a cambiar de verdad el sistema de pensiones para hacerlo realmente sostenible y poder ofrecer a nuestros mayores en su día unas garantías de poder adquisitivo similares a las que tenían cuando estaban trabajando, haciéndolo como el chileno o completándolo bien con un plan de pensiones bien entendido, quitarle fiscalidad a los planes de pensiones, que son completamente desincentivadores, pero en cambio, como la gente no tiene el conocimiento, al final es lo que dice Carmen. Oye, que yo he cotizado, que ¿dónde está mi dinero? La bolsa del dinero en el que has dinero? Metido todo el dinero que he estado cotizando durante estos años. Pues si fuera de capitalización, sería así, pero no. Bueno, lo que dice Luis Fer es que si el Pacto de Toledo funcionara, que es donde todos se tendrían que sentar a decir esta es la realidad de la cuestión, vamos a dejarnos de zarandajas, no vamos a engañar a la gente y vamos a hacer esto. Pero ¿sabéis para qué se reunió el martes pasado el Pacto de Toledo? Para ver qué entendía cada uno por poder adquisitivo. Para eso se reunió el Pacto de Toledo. Para definir el poder adquisitivo. Sí, vamos a definir poder adquisitivo. Entonces, así no hay forma. Bueno, vamos a avanzar porque además de lo que afecta a las pensiones, también hay cuestiones relativas al impuesto sobre la renta. En la reducción del IRPF para rentas de trabajo se eleva el umbral de tributación de 12.000 a 14.000 euros y se incrementa la reducción para rentas de trabajo hasta los 18.000 de salario o de renta bruta. Le digo que la medida beneficia a 3,5 millones de contribuyentes, 1 millón de pensionistas. Vale, porque aquí también, claro, aparte de lo que te ha subido la pensión, también te afecta
si estás fuera de cualquier deducción, o sea, cualquier bonificación del impuesto sobre la renta, o incluso hasta 18.000, que tienes también una rebaja. O sea que, bueno, aquí hay otros 3,5 millones de personas. A mí me parece bien los beneficiados. Impuestos, felicidades, ¿no?, a los beneficiados, y no vas a decir nada más. Enhorabuena a los premiados. A mí lo que sí me choca, y estaba el viernes pasado en el artículo mío en Libertad Digital, me choca el que hay un elemento de la economía española que no está en el ámbito de discusión. Decimos, la economía funciona muy bien, ya estamos, prácticamente la gente se ha quedado con una música de que ya hemos conseguido acabar con el déficit. Mentira. Una cosa es que usted esté en el déficit tolerable y otra cosa es que no haya déficit. Déficit tolerable significa que cada año que terminemos con déficit, como este año, por ejemplo, incrementará la deuda pública. Todo déficit de este año se convierte en deuda pública el año siguiente. La deuda pública, que salió esta semana el dato, 98,3% del PIB. Prácticamente el Producto Interior Bruto. Alguien ha dicho, hombre, ya que estamos en bonanza, en vez de empezar a gastar posiblemente para ganar unas elecciones, que todos quieren ganarlas, cuando saben que todos no las pueden ganar, Hombre, es más fácil que las gane el que tiene el BOE, ¿no? El sumatorio es cero, o sea que... Fíjate, aquí pero haciendo cosas de estas es más fácil que tengan más posibilidades de sacar buenos resultados el que tiene el BOE, que es el que puede hacer esto. No, desde luego. Porque ahora te viene el PSOE y te dice, o Podemos, que ya ha dicho, es que esto de esta subida de las pensiones, eso es calderilla, eso es unas migajas. O el PSOE, yo no lo voy a aprobar ni a abstener nada porque esto es consolidar los recortes. O sea, dices, pero vamos a ver, usted ni se lo ha leído. Los presupuestos expansivos en gastos son consolidar los recortes. Y dice que consolidan los recortes, lo ha dicho los dos, tanto Pedro Sánchez como su segunda Tania Lastra. Pero aumentar gasto y reducir impuestos, salvo que se cumpla la ley del Laffer, cosa que también es dudosa, porque el IRPF se ha cumplido. Pero la ley del Laffer exige algo para que sea efectiva, y es que no haya restricciones en los mercados productivos. Es decir, que efectivamente la incentivación, que significa una disminución de la presión tributaria, que eso se traslade al ámbito de la producción con la iniciativa, con la facilidad de acceso, con la eliminación de barreras, etcétera, etcétera. De esa segunda parte casi nadie se preocupa. No, y luego hay una reflexión respecto a la deuda pública que yo creo que es muy pertinente en este caso. Siempre se asocia a los periodos de crecimiento económico, o la izquierda suele asociarlo a que se ha invertido mucho, se ha introducido gasto público y aunque conlleve endeudamiento, bienvenido el endeudamiento. Bueno, pues de 2010 a esta parte, la deuda privada en España, la deuda de las empresas y las familias, ha pasado del 210% del PIB al 160%, es decir, una caída enorme. Se ha reducido sustancialmente. Justo lo contrario de lo que ha hecho en este caso la deuda pública, que ha pasado del 60, creo que estábamos, al prácticamente el 100%. Entonces aquí dirán, no, el crecimiento ha venido porque nos hemos gastado todo el dinero de público en incentivar la economía. Ojo, ¿y del ahorro del sector privado qué pasa? Pues que el ahorro del sector privado es el que ha conseguido sacar adelante la economía de este país. Y eso que el Banco de España ya está advirtiendo que no se ahorra, no está nadie ahorrando nada. Es que volvemos otra vez a ver las vacas engordar. Que está la incentivación del consumo, porque si no hay consumo, es decir, si no hay demanda, llamemos consumo cuando hablamos del sector privado, sea demanda de consumo o demanda de inversión, pero si no hay demanda, ¿para qué vas a producir? El Producto Interior Bruto se colapsarían los mercados, ¿no? A día de hoy para exportar, que eso es una de las virtudes evidentemente, que está y ahí economía. donde hemos tenido el verdadero jamón. Exacto, y los 5 años de... magro. 5 o 6 ya de superávit de balanza de la cuenta corriente. Por eso, yo creo que ya es el sexto.
los mercados de destino de nuestras empresas y nuestros productos están en auge también, con lo cual va a generar todavía más, se supone, mayor actividad a nuestras exportaciones. Con lo cual yo creo que la verdad que todo pinta muy bien. El cuadro O sea, es bueno. No, El está cuadro bien. es bueno. Ahora, eso que has dicho, Luis Fer, que es absolutamente cierto, tal como lo has planteado, que a la izquierda lo que le gusta es que se gaste mucho, porque eso no importa la deuda, claro. Todos los países comunistas han quebrado, todos, sin excepción. O sea, países tan pobres como la Unión Soviética, vamos, que ya lo quisiera yo tener en mi casa, ¿eh? Venezuela, Los recursos que tiene la Unión Soviética, quebrada. Entonces, y ustedes hablan de que eso es importante y que no nos olvidemos, la deuda pública hay que pagarla. Y cuando llega un momento en que los mercados financieros, que de eso tú sabes latín, cuando los mercados financieros ya dudan de si algún día la pagarás, entonces empiezan a no darte créditos, empiezas a caerte, tal como se han caído muchos países. Entonces, que no haya salido nadie que diga, la verdad es que lo que podríamos hacer, ya que va tan bien la economía, pues es liquidar el presupuesto con superávit. Y el superávit amortizar deuda. Uy, pero es que llega las elecciones, claro, es profesor. que si no son las de Juana, son las de pero su no hemos hermana. El caso quedado es que ahora que no hay que municipales. legislar en caliente. Ah, sí, ya. Eso está muy bien. Sí. Bueno, Que es pues verdad. todo esto os ha parecido de Reyes Magos. Pues no veáis lo siguiente, más deducciones en las cuotas. Con deducciones de la cuota por gastos de guardería, 1.000 euros anuales, deducción por cónyuge con discapacidad, 1.200 euros anuales, y deducción por familia numerosa, que se incrementa en 600 euros anuales por cada hijo que exceda el número establecido, con carácter general a partir del cuarto hijo inclusive. Bueno, a mí es que todo esto, o sea, quiero decir, a mí me parece bien, No, si hay dinero para pagarlo. Si no se aumenta la deuda, si es todo con cargo a mayores ingresos, pues bueno, pero claro, todo el presupuesto es así. Todo el presupuesto es así. Todo, Sí, que sí, que todo, sí. ¿no? Oye, mira, todo lo que sean deducciones, pues al final no deja de ser una manera de bajar los impuestos. Yo sé que hay gente que está más favorable. Sí, de devolverte, por lo menos. Pero mientras no desincentives la actividad, me parece bien. Y siempre que haya dinero para pagarlo. Al final esto no parece que lo paga el señor Montoro, no, señor. No. Todo esto lo pagamos todos los españoles del dinero de nuestros bolsillos. De todas maneras, yo no sé si vas a ir también a por el complemento salarial ahora o lo podemos... Ah, bueno, sí, no, es que no lo tengo en corte porque ya era mucho Montoro, ya Claro, pues suficiente. porque de este tipo de medidas, a mí una de las que menos me gusta El complemento de los jóvenes. es el complemento salarial, porque Sí, yo sí. esta semana precisamente Son eran 400... 400 o 450 450 euros. Tienes que ser menor de 30 años, y cobrar el salario mínimo. bueno, y estar trabajando Y y estudiando. Sí, sí, está muy bien. ¿Estudiando o matriculándose? Bueno, eso no lo sé, formándose exactamente. La palabra que me parece que pone es formándose. Formándose significa aprobando. No, en Digo un curso yo. de formación de la UGT te vale. Ese no me vale. la UGT Es ya que casi ese no da. precisamente Gracias a no me menos vale. mal que Si no da hablamos de formación. formarse, ese no me vale. Bueno, pero el caso, a mí esto, y esta semana precisamente Tony Roldán, el responsable económico de Ciudadanos, que ha sacado pecho y junto con Rivera, Los han hecho ellos de todos. que todos los presupuestos, todo lo bueno de los presupuestos es nuestro, lo malo se lo atribuís a don Cristóbal. Pues Tony Roldán de esto decía, porque esto ya es no vas a desincentivar nada, porque este dinero es para los que ya cobran el salario mínimo. Porque, claro, una de las cosas que decían, hombre, la gente va a ofertar el trabajo 400 euros por debajo porque ya te lo van a completar. Y entonces mi duda es, ¿y entonces el empresario que estaba dispuesto a pagar 1.000 euros para convertir a un trabajador que estaba cobrando el salario mínimo en 1.000 eurista y que cotizara como 1.000 eurista, ahora le han incentivado a que le suba el sueldo o que no se lo suba? Esa es mi pregunta. Claro. No digo que vaya a pasar en todos sitios, pero este tipo de medidas que no van a incentivar o que no están destinadas, que yo creo que es una de las críticas que se puede hacer a estos presupuestos, a incentivar la actividad del sistema productivo en España, a incentivar la actividad de las empresas, que lleguen más inversiones, que haya más contrataciones, que los autónomos tengan más herramientas para poder trabajar más y mejor. Mejores salarios. Mejores salarios, Mejor pero- súbale usted el salario, que no déjese de 400
200, de 300, de 200. Entonces, este tipo de subsidios, pues al final son subsidios, ayudas, complementos Como salariales. Hablamos hace poco del alquiler, que al final, ¿qué pasa? Que te suben los alquileres. Efectivamente. Claro, porque como saben que tienes 300 en la buchaca, dicen, No pues me ahora en toquéis. vez de pagarme 800, a la vez voy a subir a 1000. Claro. No me Ya hemos toquéis hecho el pan eso con unas tortas. Porque esta misma semana, pues yo creo que era miércoles santo, cuando la ONU se despachó Sí, con lo del desahucio. con un tema de desahucio, decir, pero vamos a ver, usted lo que considera, a mí me parece muy bien, es que la persona tiene derecho a una vivienda digna. Bien, ¿cómo la financiamos? Ustedes, Naciones Unidas, que malgastan el dinero de esa forma tan abusiva, pague la vivienda digna a este señor y tan felices. Pues yo me hice la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo habrá pasado sin esa familia pagar el alquiler para que haya llegado a ese lugar de la ONU, lo hayan resuelto? Porque eso te dará su tiempo. Es que no sé de cuánto tiempo estamos hablando. Es que igual estamos hablando de que no le han pagado el alquiler a una familia que a lo mejor, o a un jubilado, que es su necesita el alquiler que es su para poder complemento vivir. de pensión, que para eso se lo ha currado, para eso tal. Eso es lo que sí, la ONU podrá decir misa, pero ¿y a la persona a la que no le paga la renta? De eso la ONU no dice nada. Hacer acción social con el dinero de otro es muy fácil. Claro, se ha es fastidiado. muy fácil. No, usted es lo que decimos generalmente del propio sistema, no internacional, sino el sistema nacional. Si a mí me parece muy bien que usted diga que no deben desahuciarse a los que no pueden pagar porque no tienen posibilidades, pague usted. Y verá usted cómo el propietario no tiene ningún inconveniente pues que el en que ayuntamiento siga el le dé una inquilino. vivienda social, Ahora que no, para eso hay. usted, propietario, es el que tiene que ser condescendiente y decir, pues mire, a ver quién tiene entonces una vivienda, salvo la ocupada y sin decir lo que es tuya. Ya. No, pero bueno, como os decía, es la principal queja que le veo a estos presupuestos que, a ver, el gobierno está en la situación que está en el Parlamento, necesita pactar todo con todo el mundo y a ver, estaba muy bien tirado unas declaraciones que hizo Rivera diciendo, hombre, no creo que el gobierno haya dado el cuponazo al PNV, el cupo vasco, sin tener atados los presupuestos. Está muy bien tirado porque efectivamente le dio el cupo vasco sin tener atado. Yo también creo que debe estar atado. Yo no me lo creo, yo creo que lo está atado. Yo creo que lo del PNV es un paripé, Bueno, hasta pues el día de autos. Paripé o no, pero ahí Ya lo está la verás. cosa. Veremos Ya si- lo verás, yo veremos si lo tengo pactan. Es que clarísimo. si no, es un regalo incondicional. Yo lo tengo ¿no? clarísimo, o sea, el PNV tiene que hacer el paripé del 155, hacerse el duro, hacer no sé qué, no sé cuántos, pero a la hora de la verdad ya verás cómo lo... Sí, es que, pero si no Ya verás cómo lo los aprueba. apoya, ¿qué penalización lleva? Ninguna. No, si no se apoya ninguna, pero... Al revés, gana de mayoría absoluta las próximas elecciones. Pero bueno, pero le dio el dinero que le dio y todo eso yo creo que está ya más que hablado. Bueno, pero en esto cualquier es caso, como lo tiene que pactar, vienen las elecciones a la vuelta de la esquina, ¿qué hace el político? Lo que siempre dijo Rajoy que le gustaba hacer: trenes, viviendas para gente, gastar el dinero en hacer cositas para que la gente sonría y luego le vote las elecciones. Pero, insisto, unos presupuestos responsables tendrían que haber ido a tratar de llegar al superávit y a tratar de incentivar la actividad de los procesos productivos, hacer inversiones que fueran para mejorar los sistemas productivos en España, incentivar la actividad, insisto, a los autónomos, quitarles impuestos excesivos a las empresas y favorecer la actividad. Eso es lo que tendría que haber. Bueno, por cierto que hay 500.000 autónomos que se van a beneficiar de la bajada del IRPF, porque claro, a todo esto hay que decir que de los 3 millones de autónomos, muchísimos millones, desde luego, mira, 500.000 para empezar están afectados por lo de la renta inferior a 14.000 euros. Fíjate. O sea que... Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa con la noticia de la semana de Telefónica y seguimos, porque esto todavía no hemos terminado. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. El sector inmobiliario fue el que atrajo mayor inversión extranjera en 2017, 3.131 millones de euros, descontadas las entidades de tenencia de valores extranjeros. El ladrillo, que ya ocupó esta posición en 2013, aglutinó el 13,2% de las operaciones, por delante de industrias como la energética y la financiera, y doblando a otras, como es el caso de las telecomunicaciones o el comercio al por mayor.
Entre los 10 segmentos más demandados estuvieron la construcción de edificios y la ingeniería civil. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Economía para Todos con Carmen Tomás. Bueno, la verdad es que el estreno de Román Escolano, ministro de Economía flamante, no ha podido ser mejor, porque vamos, es llegar y decir, ¡hala! Que no, que vamos a crecer 4 décimas más, así nada más empezar. Claro que se lo había dejado bajito Guindos. Pero bueno, había que salir y había que decirlo, y ya sabemos todos que Cataluña todavía es una china en el zapato, que bueno, de momento no ha afectado, pero a lo mejor resulta que podíamos haber crecido más, que eso no lo vamos a saber nunca. Claro, sí, es que es muy bonito lo de... Basta con que Cataluña crezca como crece la media, por lo menos, que no ha crecido. No, y además estamos viendo esta Semana Santa los datos peores los da Cataluña, los datos de pérdida del comercio que están negros, tan negros que han pedido por carta que hagan las manifestaciones los domingos, claro, porque es que, oye, un 40% de pérdida de negocio, de reducción de ventas. Pues todo eso tiene que estar afectando a la economía española. Otra cosa es que oficialmente, pues digamos que no, que estamos creciendo igual, pero ¿y si hubiéramos crecido más? Que podía haber pasado. Pero bueno, el caso es que... Igualito el estreno de Escolano que el estreno de Guindos, ¿eh? Hombre, bueno, la cara aquella, o sea, la cara aquella del primer día, que es que era o nos caemos al precipicio o nos caemos al precipicio. Nos caemos o nos tiramos. O nos tiramos. Bueno, pues escuchen al nuevo ministro de Economía, como les digo, Román Escolano, que bueno, pues adelantaba ese cambio a favor positivo en las previsiones de crecimiento para este año. Estas 4 décimas de aumento son 4 décimas de aumento que llevarán la previsión de crecimiento económico del año 2018 al 2,7%. Se trata de un crecimiento fuerte, de un crecimiento, como ahora veremos, equilibrado y que sin duda sitúan a España en cabeza, un año más, del crecimiento económico entre los grandes países europeos. Bueno, y lo mejor de todo es que ese crecimiento se va a trasladar al empleo y la previsión de crecimiento de puestos de trabajo son 475.000. Es decir, que ya estaríamos pasados los 19 millones de cotizantes, con lo cual ya la cosa empieza a ser un poquito más... Bueno, pues hombre, a ver, mucho los datos de crecimiento del PIB, los datos del crecimiento del empleo, los datos del crecimiento de las exportaciones, la bonanza económica, como decíamos antes, en los mercados, que lo decía el ministro, en los mercados donde estamos en destino nuestras empresas, todo hace pensar que la cosa ha de ir bien. Pero son muy prudentes, ¿eh? Son prudentes, son prudentes. Yo comparto esa idea. Ahora, también hay que jugar en las perspectivas que se hagan a medio y largo plazo con otros elementos que están en el aire y que pueden condicionar el crecimiento a uno y otro lado del Atlántico. Hay que recordar que todavía estamos con los tipos de interés muy bajos, hay que recordar que ha llegado un presidente de la Reserva Federal que está dispuesto a subirlos y a ejercer sus atribuciones, que son limitarse a contener la inflación. Si esto sucede en Estados Unidos, puede llegar a suceder también en... Seguro. Sí, bueno, de hecho, no es que pueda. Bundesbank ya lo ha anunciado. Va a suceder, la cosa está en ver qué gradualidad coge, y esto dependerá de la inflación. Y la inflación no es algo que venga por arte de magia, sino por ineficiencias y errores que genera la economía, digamos, por debajo. No es más que un síntoma, es la fiebre de una enfermedad que atraviesa la economía. Entonces... si no perdemos de vista esa situación que está y que se va a producir, por lo demás todo va muy bien. Porque ¿qué riesgos ve el profesor para que se...? Yo riesgos hay en el interior, los que conocemos, y que casi es mejor no hablar de ellos, porque uno acaba poniéndose nervioso. Porque, un momento, porque es Cataluña, pero estamos viendo cómo lo que está pasando en Baleares.
Que sí. Estamos viendo lo que está pasando en otras zonas de España. Sí, es decir, eso, que el se le efecto ponen contagio, impuestos es el al turismo, el efecto contagio. machacar a las viviendas, el lío de los ocupas. Hacer la vida todo imposible a los médicos. Por eso, todo eso, ¿no? Por eso Todo digo genera... que yo cuando veía el otro día, en esta Semana Santa, el mayor transatlántico del mundo amarrado en el puerto de Málaga, a mí, no lo sé, el corazón empieza a palpitar a niveles mucho más acelerados, ¿no? O sea, somos tan buenos como para recibir 6.500 pasajeros que lleva el dichoso barquito, ¿eh? Que es 5 veces el Titanic. Claro, son 6.000 y pico más 2.000 y pico de tripulación. O sea, entonces, cuando ves eso, te sientes esperanzado, ¿no? Pero eso es lo contrario a paralizar las carreteras, que es la otra imagen que hemos visto la semana. Y que parece que el sistema legal, no el de los jueces, que están, yo creo que están realmente, yo creo que por encima incluso de lo que sería su deber esencial, ¿eh? O sea, están poniendo más carne en el asador. Pero que lo que es el ámbito policial de una demarcación determinada se siente incapaz de poder hacer frente a esa situación, pues eso, la economía ahí se resiente seguro. Que es un poco extraño, porque vale, son unos salvajes, queman los queman, tiran sillas, sí, piedras, hacen de todo. Pero ¿cuántos policías hay? O sea, ¿todos los policías que hay en Cataluña son incapaces de levantar a 300 personas de una autovía? No sé. Pues son. Bueno, pero es que por las circunstancias que sean, por el rechazo social, por todo. Por el miedo a que haya... Entonces hay dentro del país y está el efecto contagio. Bueno, sí, los negativos. El efecto contagio, ¿no? Que no es solo en las zonas de habla catalano, valenciano, balear. Yo no digo que yo hablo catalán, yo hablo valenciano. Hombre, claro. Que es más antiguo que el catalán. El escrito en obra es bastante más antiguo. Primer libro publicado en nuestra lengua valenciana fue en Valencia, el Tirán lo Blanc, un libro de caballerías que cita muy bien Cervantes en el Quijote, y el segundo también fue de poesía, de un señor de Gandía, más valenciano imposible, y el tercero, mallorquín, que era Ramón Llull. Y el primero que se publica en Cataluña, pues habrían pasado 4 siglos de eso. Y que encima se lo apuntan. Claro, y que yo tenga que hablar catalán, mire. En fin, eso es una anécdota que mejor pasarla por alto. Te la estás jugando, profesor, porque veo al Parlamento de Cataluña haciendo un pleno para nombrarte persona para acabar conmigo, ¿no? Sí. Pero en fin, quiero decir que ahí hay un riesgo, hay un contagio. Galicia también está deslizándose más moderadamente, pero no sabes nunca dónde acabará. Como además hay una serie de personajes que lo que están es en contra de todo y que se apuntan a lo que pase, siempre que sea en contra del orden establecido y de lo que significa, de la propiedad privada, de la vivienda, de los derechos, etcétera, etcétera, pues entonces mal. Y después hay riesgos internacionales. Yo, que era partidario de que el señor Trump no podría hacer todo lo que dijo que iba a hacer, pues va camino. Pues hombre, dice y desdice, o sea, tiene la capacidad para el adelante y el atrás es muy alta, eso es cierto. Porque ya he dicho que no, que con la Unión Europea no, al principio estábamos todos en el saco, ahora no, la Unión Europea. ¿Y eso cuánto se mantendrá? Si el problema de la economía no son los hechos, son las dudas sobre los hechos. Porque claro, el problema, si usted hace una guerra comercial, bueno, si declaramos la guerra comercial, bueno, podemos prever qué va a pasar. Porque ¿qué consecuencias tiene? Ya le podemos poner cifras. Eso, ¿qué consecuencias puede tener? Hombre, una guerra comercial, primero, fracciona los mercados, lo cual la ineficiencia sube de una forma exagerada.
porque ya no estás en un mercado global, en un mercado mundial, sino, hombre, no llegaríamos a lo que cuando yo era joven, que el fabricante de gaseosas, su misión era suministrar las gaseosas del pueblo de 3.000 habitantes. Y nunca se le había ocurrido vender gaseosas en el pueblo de al lado, porque era demasiado. Entonces, ahora estamos en la parte opuesta. Pretendemos el mercado global. ¿Renunciamos al modelo de globalización? Claro, si estuviera aquí Podemos diría, es que eso por supuesto tiene que renunciarse. Pues no, por supuesto no. Así que renunciar significa, ¿optamos por la pobreza? Sí, se puede optar por la pobreza. Sí, claro. Bueno, mira, ahora, seamos conscientes de que optamos por la pobreza. Porque si lo que queremos son mercados eficientes, cuanta mayor dimensión, mayor permeabilidad, que mueva la tecnología de un lugar para otro y las mercancías de un lugar para otro y la mano de obra de un lugar para otro, que ahí está la asignatura pendiente, y sin duda todo el mundo vivirá mejor. O sea, la mejoría de los países africanos y de los países asiáticos no ha sido una casualidad, es simplemente que cuando crece el mundo, crece en todos los sitios, más o menos, pero crece en todos los sitios. Y con todas esas variables, ¿ves entonces posible que se cumplan estas previsiones o te parecen un poco...? Vamos a ver, es que si no se cumple el 2,7, seguramente no se cumplirá el 0,8 tampoco, ojo, ¿eh? Porque claro, ¿qué cataclismo es el que pensamos que sí que puede llegar a término? Si es la guerra comercial, olvidémonos del 2,7, desde luego, desde luego. Entonces, ¿por qué no? Porque ya empiezas a seccionar mercados y a estos mercados ya no puedo acceder porque están en el otro bloque, en el que estamos enfrentados. Entonces, si el mundo sigue pacífico y aunque hablen, después no actúan, y cuando yo soy el primer presidente americano que he visto que cada vez que firma un decreto, llamémosle en términos celtíberos, un decreto o una resolución, lo firma delante de la televisión y lo enseña, para que la televisión vea que está firmado. Pero, ¿qué estamos hablando? Y luego lo pone en Twitter. Si esto no es un teatro. Y luego lo pone en Twitter. Claro, esto no es un teatro. Hombre, bueno, ¿y tú cómo ves yo creo que evidentemente hay riesgos encima de la mesa que van a estallar todos el año que viene y no vamos a cumplir. No, yo creo que no. Y que pueden tardar y que a lo mejor hay algunos que se desactivan, pero hombre, en el panorama internacional el profesor ha citado varios, pero bueno, está la inestabilidad con Rusia, el Brexit que sigue ahí, que nos sigue afectando directamente por las relaciones comerciales que tenemos nosotros con el Reino Unido, sobre todo nuestro sistema agropecuario, que tiene mucha relación, va a tener mucha incidencia lo que suceda finalmente, cómo se lleguen a cerrar los acuerdos con el tema del Brexit. Está China, que es un elemento de inestabilidad muy fuerte, como decía también la guerra comercial con Estados Unidos. Mencionaba antes también el problema de los tipos de interés, que es el mercado a día de hoy lo que está intentando averiguar en cuántas tandas se van a subir y cuánto se va a subir cada una de las tandas para tratar de adelantarse a los movimientos, pero es cierto que hay mucho líquido en circulación por el mundo, hay muchos tanto euros como sobre todo dólares a uno y otro lado del Atlántico, y eso vale un dinero, el día que se le ponga precio. Pero eso no es tan malo que suban un poco los tipos de interés. No, al revés, es una cosa positiva. Porque te evita recalentamientos y... Es una cosa positiva porque terminará corrigiéndose, porque se le dará el valor que tiene a una mercancía como es el dinero. El problema que tenemos es que, como se ha alimentado una burbuja de dinero barato de tipos bajos durante tantísimos años seguidos, con políticas expansivas de compra de deuda y de inyectar liquidez al mercado, esto ha generado una serie de ineficiencias. En España, pues no sabría decirte si la configuración que tiene actualmente el sistema inmobiliario y de construcción en España tiene mucho que ver con esto. Pues todos vemos cómo está el mercado del alquiler, cómo está el mercado de la vivienda, cómo está el mercado crediticio. Esta misma semana teníamos una noticia en la prensa económica de que una entidad muy importante, un banco muy importante de nuestro país, va a empezar a conceder hipotecas al 100%.
Y yo no quiero ser agorero, pero hace muy pocas semanas en este mismo programa, hablando del mercado inmobiliario, dijimos, dentro de poco empezaremos a ver cómo se buscan las formas para tratar de dar el 100%. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que no cuenta con esos ahorros previos necesarios para comprarte una vivienda vía hipotecaria. Que son muy altos. Muy altos. Por eso tienes ha que subido tener tantísimo 30.000 el euros. alquiler. Por eso. Entonces genera una serie de ineficiencias que luego al final, si no le da seguridad jurídica al mercado, te pueden estallar por un lado o por otro. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, el sistema financiero español con el tema de los créditos también tendrá que estar muy pendiente de lo que suceda con los tipos de interés, porque toda esa gente que a día de hoy todavía se empieza a hipotecar a tipos variables, como la escalada de tipos se dispare, pues llegará un día en el que se llevará las manos a la cabeza y Pues tendrán que revisar el contrato. Pues ya les dijimos aquí que se hicieran a fijo, que estaban muy baratos. Que el tipo fijo estaba muy barato, pero ya está volviendo a subir. Entonces, pero claro, es que ya se ha pasado. Los tiempos son así. Hágalo, no lo hace, se pasó. Hay riesgos, y riesgos también regulatorios, que yo creo que son los fundamentales. En cualquier caso, insisto, dudo que en el 18 y en el 19 tengamos grandes problemas. Estas cosas nunca se pueden predecir, pero todo hace ver que la cosa no va a ir mal. Incluso los indicadores adelantados del Banco de España no dan malas cifras, dan bien. Yo creo que lo primero es los agentes económicos tienen que distinguir lo que es natural de lo que no es natural. Los clásicos decían natura non facit saltum, es decir, lo que es natural es las aguas mansas. Cuando hay un gran oleaje, ¿por qué? Porque alguien ha metido la mano. Claro, alguien ha metido la mano, de una forma o de otra. Entonces, toda la política financiera, tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal, desde el ínclito... el de la exuberancia. Sí, Bernanke. Sí. El helicóptero. No, antes de Bernanke, el anterior a El Bernanke. de la exuberancia de los mercados. Sí. ¿Y cómo se llamaba? No nos acordamos ahora, pero... Greenspan. Greenspan. Entonces, eso no era natural. Eso no era natural y lógicamente conduce a lo que condujo. Al estalle. A toda la burbuja, por llamarlo de una forma. Pero de todas maneras, eso tendrá que terminar. Lo que es anormal es que dejes tu ahorro pagando para que te lo tengan. Sí. Eso es anormal, porque para eso me compro una caja fuerte y lo tengo en mi casa. Claro. Y si llegas a esa conclusión, Dios mío, lo que puede pasar. Porque si eso lo hacemos todos, has colapsado el sistema financiero. Nunca he entendido yo que te diera por ser a la patalayana, que Merkel te diera dinero por comprar o sea, que tú le des dinero a Merkel por comprar su deuda. Pues claro, a eso me refiero, eso es que dejas tu dinero ahorrado y encima tienes que pagar a quien y lo pagas encantado, o sea, le pagaban encantados a Alemania dinero para comprar su deuda. Por razón exclusivamente de estabilidad. Era la confianza. Y por tenerlo en algún sitio. Era la confianza. Era el colchón. Era la caja fuerte, era ese porcentaje que muchas empresas, incluso países, decían, no, fíjate, esto está tan seguro que para que esté seguro estoy pagando dinero. Que sí. Ese era el motivo de la deuda. Había ocurrido alguna vez, pero por otras razones. O sea, por ejemplo, Suiza en el año 74 estableció intereses negativos en las cuentas en dólares de no residentes, que era el boom de los petrodólares. Y entonces, y además era un tipo muy alto, era un tipo del 4 y pico %. Pero claro, había dinero a expuertas claro, por ahí. Había dinero, un montón, en países sin capacidad para invertirlo, porque la euforia inversora de los Emiratos y tal, esto ha sido muy posterior. Pero en aquel momento, como no fabricaras relojes de arena, pues ya me explicarás qué ibas a hacer en Arabia Saudita, ¿no? No se les había ocurrido levantar edificios, ni hacer playas, ni cosas de esas. Ni el ave a la Meca tampoco. Tampoco. Por eso digo que aquello, y ahí hubo intereses negativos muy altos, pero era para eso, era para mantener la estabilidad del franco suizo
y que toda esa afluencia de recursos que venían a los bancos suizos De Arabia no Saudí, de destrozaran el Kuwait, de los sistema, Emiratos, claro. de toda esa zona. Ahora, así en condiciones normales, que yo le doy a usted lo que ha ahorrado y en vez de pagarme un interés por eso, por pequeñito que sea, se lo voy a pagar yo a usted, hombre, por favor. Bueno, habrá quien te diga, hombre, hay quien compra oro para invertir y que lo Bueno, pero rente, ahí y luego asumes un paga- riesgo. Y luego paga a la empresa que le ha vendido el oro porque se lo confine y se lo tenga seguro en una caja de seguridad. Eso es una forma de pagar por tener el dinero. Bueno, sí, eso sí, ahorrado. eso es la figura del banquero joyero, ¿eh? Sí. Que era el inicio, era tú pagabas porque te tuvieran tu depósito, pero tu depósito estaba allí con una banderita Hombre, que ponía señor Raga, ¿eh? Y ese dinero no se le daba en crédito a nadie, ¿eh? Pero ahora no, ahora mi dinero... No sabes dónde está. Un cuarto de hora después de haberlo dejado yo y hasta Dios sabe dónde, ¿no? Exacto. De Financi- hecho, siempre se dice, ¿no?, que si fuéramos todos al banco a sacar nuestro dinero, Cerraban la puerta cerraban al todos banco, los bancos claro, porque no claro. estaría el dinero. Bueno, pues ha sido un placer compartir este sábado con vosotros. Sábado Santo, Claro, nada Carmen, menos. sábado Sábado no es un santo. sábado cualquiera, es un sábado santo. Sábado Santo. ahora a siesta y de procesión. Bueno, pues nada, profesor. Feliz y Pascua a todos Luisfer, los que nos escuchen y Acabar nos ven. bien, acabar bien la placer. Semana Santa. Eso es. Hoy ha estado a los mandos técnicos David Fernández y en la producción Naya Pertusa y Marta Galindo, porque ahora les gusta venir de dos en dos, porque les gusta estar en este programa. Así que nada, que lo pasen muy bien, gracias por estar ahí. El próximo sábado aquí estaremos y les contaremos qué ha pasado con los presupuestos, si es que todavía ha tenido que pasar algo. Desde luego, en el Congreso habrán entrado. Luego ya les explicaremos los trámites, que son muchísimos y muy largos. Hasta el sábado que viene. Gracias por estar ahí. Economía para todos con Carmen Tomás.